El odio dirigido contra él, que era un odio anticatólico y antialcohol, superaba todos los límites, y es lo peor que podemos imaginar en la arena política de este país. El reverendo Bob Jones, fundador de la Universidad Bob Jones, dijo, y cito textualmente: "Prefiero ver a un maldito negro en la Casa Blanca que tener a Al Smith de presidente". En septiembre, Mabel Walker Willebrand se unió a la campaña y viajó hasta Springfield, Ohio, para dirigirse a una reunión de ministros metodistas. Herbert Hoover haría cumplir la prohibición con liderazgo consagrado, les dijo, mientras que Al Smith era cautivo de la maquinaria del Partido Demócrata y los intereses de la industria del alcohol, y no se podía confiar en su fidelidad a la Constitución. Y después instó encarecidamente a los presentes a hacer campaña contra Smith desde el púlpito. Posicionarse contra el candidato demócrata no es abandonar la política no partidista. De hecho, no hay otra opción. Aquí hay 2.000 reverendos, que en sus iglesias suman más de 600.000 miembros solo en Ohio, suficientes para determinar el resultado de la elección. Los 600.000 tienen amigos en otros estados. Escríbanles. Necesitamos todos los días y todos los esfuerzos para conseguir que los partidarios de la prohibición se registren y voten. Mabel Walker Willebrand. Para muchos fue como si Willebrand llamara a una especie de guerra religiosa. Adiós a la separación de la Iglesia y el Estado, comentó Smith, pero el daño ya estaba hecho. Un cónclave de reverendos en Atlanta advirtió al candidato demócrata: no puede crucificarnos a una cruz católica y sumergirnos en un océano de ron. Cuando el tren electoral de Smith avanzaba hacia Oklahoma City, pasó junto a una cruz ardiendo en un campo al lado de la vía, obra de los hombres del Ku Klux Klan. Aquella noche el candidato demócrata responsabilizó a los republicanos en los puestos altos del partido de tolerar la propagación de rumores y señaló que ningún representante de la campaña había desautorizado las palabras de Willebrand. Después habló abiertamente de la cuestión de su fe. En esta campaña, dijo, se ha hecho un esfuerzo para distraer la atención del electorado y dirigirla a propaganda maliciosa y antiamericana. Quiero dejar una cosa muy clara. No quiero que ningún católico me vote por ser católico. Pero por otro lado, tengo derecho a decir que cualquier ciudadano que me considere capaz de dirigir el destino de este país durante los próximos 4 años y vote en mi contra a causa de mi religión, no es digno de llamarse auténtico y genuino americano. La causa de Smith estaba perdida desde el principio. La economía seguía viento en popa y nadie contemplaba la posibilidad de que perdieran los republicanos. La candidatura de Smith sí llevó a las urnas por primera vez a miles de votantes urbanos de las clases trabajadoras. Pero su religión y su oposición a la prohibición hicieron una profunda mella en los estados del sur, en principio sólidamente demócratas. Hoover ganó por una diferencia de 6 millones de votos. Smith quedó perplejo ante la magnitud de su derrota y el encarnizamiento de la campaña contra él. No volveré a presentarme, declaró a los periodistas. Ya he tenido todo lo que soy capaz de soportar. Había recorrido muchísimas ciudades en las que todo el mundo estaba contra la prohibición y supongo que lo extrapoló a todo el país. Pero lo importante fue que llevó el tema de la prohibición al centro del debate e hizo que se planteara abiertamente el mantenimiento de la prohibición en la ley y en la Constitución. Reforzados por los resultados, el obispo Cannon y los prohibicionistas ganaron otra victoria para su causa y lograron presionar al Congreso para que promulgara la llamada Ley 5 y 10, que duplicaba las sanciones por la primera infracción de la Ley Volstead. 5 años de cárcel y $10.000 por una primera infracción. Y por primera vez declarado delito no informar de los infractores. Si un ciudadano sospechaba que su vecino vendía cerveza casera, estaba legalmente obligado a informar a las autoridades.
Tengo un recuerdo muy doloroso de un día de mi infancia. Entonces vivíamos a las afueras de Nueva Jersey. Mi padre trabajaba en la gran oficina de correos que había frente a Penn Station en Manhattan y complementaba los ingresos familiares con un alambique que teníamos en el sótano de casa. Aquel día yo tenía 8 años, estaba sentado en las escaleras del porche y de repente aparecieron 2 hombres fornidos, con traje y corbata. 2 tipos fuertes. Yo no había visto nunca nada así. Era como una escena de Código de Lampa, la película de Hemingway. Y le dijeron a mi padre que un vecino había protestado. Le dijeron que sabían que tenía un alambique en el sótano y que debía destruirlo. Así nos quitaron los ingresos extra que tanto necesitábamos y nos vimos obligados a dejar la casa y el campo y mudarnos a Queens, en Nueva York, que para mí era como una cárcel. Poco después de las elecciones, el obispo Cannon también cayó en desgracia, acusado de apostar con acciones fraudulentas, acaparar harina durante la Primera Guerra Mundial y haber tenido no una, sino 2 amantes cuando su primera mujer aún vivía. Por su parte, Mabel Walker Willebrand, que había logrado levantar los prejuicios anticatólicos contra Al Smith en la campaña electoral, confiaba en que su lealtad se viera recompensada con el puesto de fiscal general. Cuando Hoover nombró a otra persona, Willebrand dimitió y volvió a ejercer la abogacía privada. Uno de sus primeros clientes fue la Fruit Industries Limited, una organización de viticultores californianos que quería conseguir el derecho a vender un concentrado de uva llamado Vine Glow, que mezclado con agua y azúcar se convertía en vino. Más adelante representaría a la industria del cine y se convertiría a la fe católica. A pesar de la satisfacción de los prohibicionistas ante la derrota de Al Smith, y a pesar de que nunca se había derogado ninguna enmienda constitucional, la actitud hacia la ley seca empezó a cambiar, y las mujeres estadounidenses que tanto habían hecho para aprobarla, pronto liderarían la lucha para derogarla.